¿Por qué es importante prepararnos para una entrevista de trabajo? ¿Por qué será que a algunas personas les va bien, a otras personas no les va tan bien? ¿Por qué hoy día es fundamental ir preparados a una entrevista de trabajo? Pues bien, es lo que vamos a platicar el día de hoy en estos 4 tips para una entrevista de trabajo de calidad y exitosa. Mi nombre es Juan Maradiaga y el día de hoy les traigo estos 4 tips que son importantes. En primer lugar, prepararnos previamente para esa entrevista de trabajo. Ese es el primer tip. Prepararnos para la entrevista equivale a investigar a la empresa a la que vamos. Eso quiere decir que hoy día, por no decir el 100% de las empresas, están en Internet. Ya lo decía Bill Gates, una empresa que no está en la Internet, no existe. Por lo tanto, todos estos empleadores tienen página Facebook, tienen su Instagram, tienen página web. Podemos investigar a qué se dedican, cuáles son sus productos, cuáles son sus principios organizacionales, a qué se dedican. Por lo tanto, vamos preparados de antemano a eso. Otro elemento fundamental de este tip es llegar temprano, llegar unos 15, 20 minutos antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos puede atrasar cualquier cosa, el tráfico. Inclusive al ingresar a la organización, en la entrada, el guardia de seguridad, la persona de recepción, etcétera. Y algo muy importante, hoy día, con esto del tema del COVID, muchas organizaciones están haciendo sus entrevistas de manera virtual. Eso también equivale a preparación. Solo imagínense que nos quieran entrevistar y nos van a entrevistar con las cámaras encendidas. Entonces tenemos que preparar el ambiente, iluminación, que nuestra computadora esté en un lugar adecuado, la iluminación, el sonido, etcétera, etcétera. Nosotros mismos tenemos que estar preparados. Entonces ese tips de preparación es fundamental. Ese es el número 1. Número 2, también dentro de ese elemento fundamental es la presentación personal. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos de que se está haciendo procesos de reclutamiento híbridos, que le llaman, muchos presenciales, otros virtuales, pero la presentación personal va a ser siempre fundamental. Eso es lo que los expertos le llaman la primera impresión de todo, ¿no? Inclusive, aunque las empresas hoy día tienen un marco referencial que le llaman sus códigos de ética, etcétera, etcétera, que ya no deberían de estar preguntando sobre edades, etcétera. Esas cosas aún así en nuestro contexto latino todavía se consultan, nuestras edades, etcétera. En el caso de las damas, por ejemplo, a veces van con sus vestidos un poco cortos, un poco el tema de los escotes. Hay que cuidar esos detalles, estimadas, porque muchos reclutadores eso no lo ven muy bien, así que hay que ir vestidos adecuadamente. En el caso de los varones, bien peinaditos, sus pantalones adecuados, sus zapatos chinoleados o bien arreglados. El tema es que se nos vea profesionales, que la presentación lo sea. También importante, como lo dije en el primer tip, aunque nos hagan la entrevista virtual, es importante que también nos veamos, porque yo he tenido la experiencia de que en entrevistas las personas salen con camisas desmangadas, su contexto donde están, se ve un lugar desarreglado, etcétera, etcétera. Todas esas cosas dicen mucho de nosotros. Por eso es importante arreglarlo. Algo que también es fundamental dentro de este segundo tips, que es la presentación personal, también es que recuerden que muchas empresas hacen investigaciones virtuales, navegan en nuestras páginas de Facebook, Instagram, que son las que más se usan, inclusive lo que posteamos en Twitter. Alguien dirá, pero son mis redes personales, por supuesto, pero recuerden de que estamos en el siglo XXI y es parte de... Si vamos a una entrevista de trabajo y llevamos nuestra hoja de vida, este es un consejo que doy extra, llevemos nuestra hoja de vida en un folder bien bonito, bien arreglado, y no lo llevemos aquí debajo del brazo como se destila mucho, y eso a veces, eso dice mucho también de nosotros. Entonces, este segundo tip es muy importante, la presentación personal. Ahora bien, durante la entrevista, otro elemento fundamental, durante la entrevista,
es muy importante que tengamos escucha activa. Cómo nos sentamos, cómo nos presentamos, cómo damos la mano. Es imperdonable empezar a tutear o decir vos al entrevistador. Eso no podemos hacerlo. Hay preguntas que no hay que hacerlas de un solo, como decimos, ¿verdad? En cuanto a algunas personas se van sentando, ya van preguntando el horario, van preguntando el salario. Sí son fundamentales esas preguntas, hay que hacerlas, pero en el momento justo, en el momento que nos abra la oportunidad el reclutador, el gerente de recursos humanos, ahí podemos hacer las preguntas. Pero de un solo no, porque nos vemos mal. Entonces es muy importante este tercer tip durante la entrevista. Y el cuarto tip es qué no hacer en una entrevista. En primer lugar, hablar mal de nuestra empresa anterior, de nuestro jefe. Eso no podemos hacerlo, aunque no nos haya ido tan bien. Ojo con esos detalles porque al final dice mucho de nosotros, ¿verdad? Y eso los reclutadores no lo ven bien. Llegar tarde, el tema de si es virtual la entrevista, tenemos que, insisto, preparar el contexto, preparar el ambiente, revisar el internet de nuestra casa, dónde vamos a hacer esa entrevista, etcétera. O sea, prepararnos para esas entrevistas. Bueno, hay muchos más tips de estos y obviamente la intención aquí solo es abrir la brecha, dejarles ahí la semillita. La intención es que sigamos platicando estos temas que son muy importantes en nuestro contexto y nosotros estamos listos para hacerlo. Como les digo, estamos a las órdenes. Les saluda Juan Maradiaga y me pueden encontrar en las redes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dios les bendiga.